¿Sabías que hubo un momento en la historia donde un simple silbido de una máquina podía cambiar vidas enteras? Ese momento fue la Revolución Industrial, el capítulo en el que la humanidad dejó de depender de la fuerza de sus manos para confiar en la potencia de las máquinas. En tan solo unas décadas, el mundo se transformó de manera tan drástica que nada volvió a ser como antes. Fue un salto que llevó al ser humano del ritmo pausado de los campos a la velocidad vertiginosa de las fábricas. La revolución industrial no solo cambió la forma en que producimos, trabajamos o vivimos, sino que rompió el equilibrio de siglos y reescribió las reglas del juego. Desde la energía del carbón que avivaba las primeras máquinas, hasta los trenes que cruzaban continentes, este período fue una vorágine de innovación y adaptación. ¿Cómo fue posible un cambio tan profundo en tan poco tiempo? ¿Y qué hizo que comenzara justo en ese momento y lugar? La revolución industrial es mucho más que un período de inventos. Es el punto en el que la humanidad dio un giro irreversible hacia el mundo moderno. Comenzó en el siglo XVIII, en Inglaterra, un país que gracias a una mezcla única de recursos naturales, estabilidad política y avances científicos, se convirtió en el escenario perfecto para este cambio monumental. Pero, ¿qué fue exactamente? Fue un proceso de transformación económica, tecnológica y social, en el que el trabajo manual dio paso al uso de máquinas, marcando el inicio de una nueva era de producción en masa. ¿Por qué Inglaterra? Allí había carbón y hierro en abundancia, los materiales esenciales para alimentar las primeras máquinas y construir estructuras industriales. Además, su red de comercio internacional y un sistema bancario robusto facilitaron las inversiones en innovación. Desde Inglaterra, este fenómeno se extendió rápidamente a Europa y, más tarde, al resto del mundo, alterando economías, sociedades y formas de vida en cada lugar al que llegaba. Lo que hace de la revolución industrial un punto de inflexión es que, por primera vez en la historia, el progreso tecnológico no era solo una herramienta, sino el motor principal de transformación. Nunca antes el ser humano había tenido tanto poder para modificar su entorno y su destino. Pero, ¿qué condiciones hicieron posible este cambio radical? ¿Qué fuerzas impulsaron el inicio de esta revolución? Las causas de la revolución industrial son como las piezas de un gran rompecabezas que encajaron en el momento justo. En el centro de todo estaba el auge del capitalismo. Durante los siglos anteriores, Europa había acumulado riquezas gracias al comercio marítimo y las colonias. Este capital comenzó a invertirse en innovación y en la creación de industrias. Los empresarios buscaban formas de producir más y más rápido, lo que encendió la chispa del cambio. Sin embargo, antes de que las fábricas pudieran llenar las ciudades, algo debía cambiar en los campos. Las innovaciones agrícolas, como la rotación de cultivos y las máquinas como la sembradora mecánica, transformaron la producción de alimentos. Esto no solo garantizó que hubiera comida suficiente para una población creciente, sino que liberó a miles de trabajadores del campo, quienes emigraron a las ciudades en busca de nuevas oportunidades. Así comenzó un éxodo masivo hacia los centros urbanos, donde las fábricas prometían empleo y un futuro diferente, aunque incierto. En este contexto de transformación surgieron los protagonistas de la innovación. La máquina de vapor de James Watt fue el corazón que dio vida a esta revolución. Con su capacidad para generar energía de manera constante, alimentó desde trenes hasta fábricas, revolucionando industrias completas. Paralelamente, la revolución textil tomó la delantera con inventos como la spinning jenny y los telares mecánicos, que aceleraron la producción de telas y llevaron a Inglaterra a dominar el comercio textil global. Este cóctel de capital, tecnología y fuerza laboral sembró el terreno para un cambio sin precedentes. Pero cómo estas innovaciones comenzaron a transformar no solo las industrias, sino también el paisaje de la vida diaria. La revolución industrial fue una sinfonía de inventos que transformaron el mundo a una velocidad nunca antes vista. En el corazón de esta transformación estaban las primeras fábricas, monumentos al ingenio humano que simbolizaban el cambio de la producción artesanal a la manufactura en masa.
Dentro de estas gigantescas estructuras, las máquinas reemplazaron a las manos humanas en tareas repetitivas y agotadoras. Sin embargo, este avance tenía un costo: largas jornadas laborales, condiciones peligrosas y una disciplina casi militar para los trabajadores. A pesar de ello, las fábricas se convirtieron en los nuevos motores de la economía, marcando un antes y un después en la organización del trabajo. Al mismo tiempo, el ferrocarril y los barcos de vapor revolucionaron el transporte. Con las vías de hierro extendiéndose como venas por toda Europa y América, las distancias se acortaron drásticamente. Los trenes no solo transportaban mercancías con una rapidez impensable, sino que conectaban ciudades y pueblos, abriendo un mundo de posibilidades económicas y sociales. Por otro lado, los barcos de vapor dominaron los océanos, haciendo del comercio internacional una operación más rápida y eficiente, acelerando la globalización antes de que la palabra siquiera existiera. Pero estos avances no habrían sido posibles sin dos elementos esenciales: el carbón y el hierro. La minería del carbón alimentaba las máquinas de vapor, mientras que la siderurgia transformaba el hierro en acero, un material más fuerte y versátil. Juntos, estos recursos eran los cimientos sobre los cuales se construía todo, desde puentes hasta ferrocarriles, y más tarde, rascacielos. En los campos, la maquinaria agrícola seguía el ejemplo industrial, incrementando la productividad y liberando aún más trabajadores para las fábricas. Más adelante, en las etapas posteriores de la Revolución Industrial, industrias como la química y la eléctrica comenzarían a tomar protagonismo. Los primeros experimentos con electricidad sentaron las bases para inventos que cambiarían aún más la vida cotidiana, desde bombillas hasta sistemas de comunicación global. Cada una de estas innovaciones no solo transformó industrias enteras, sino que redibujó las líneas de la sociedad. Pero con cada paso hacia adelante, la vida laboral y las dinámicas sociales también cambiaban radicalmente. ¿Cómo impactaron estas tecnologías a las personas en su día a día? Los impactos sociales y económicos de la revolución industrial fueron tan profundos que transformaron la estructura misma de la sociedad. Una de las consecuencias más significativas fue la aparición de la clase obrera, o proletariado. Por primera vez, grandes grupos de personas dependían completamente de los salarios obtenidos en fábricas. Este nuevo sistema de trabajo industrial tenía poco que ver con el ritmo lento y autónomo del campo. En su lugar, los obreros enfrentaban jornadas interminables, a menudo de 12 a 16 horas diarias, bajo condiciones insalubres y peligrosas. Además, el trabajo infantil se convirtió en una práctica habitual, con niños pequeños manejando maquinaria pesada por salarios mínimos y en entornos que ponían en riesgo su salud y seguridad. A medida que las fábricas crecían, también lo hacían las ciudades que las albergaban. Este proceso, conocido como urbanización, atrajo a miles de personas a centros industriales como Manchester o Birmingham, creando paisajes urbanos que parecían hormigueros humanos. Sin embargo, esta rápida expansión trajo consigo serios problemas sociales. El hacinamiento en barrios pobres era extremo. Familias enteras compartían diminutas habitaciones rodeadas de insalubridad y enfermedades. La pobreza se hizo omnipresente, dando lugar a las primeras luchas sindicales, donde los trabajadores comenzaron a exigir derechos básicos y mejores condiciones laborales. Estas luchas plantaron las semillas de los movimientos laborales que cambiarían el curso de la historia. En términos económicos, la revolución industrial marcó un antes y un después. Las economías nacionales experimentaron un crecimiento sin precedentes gracias a la capacidad de producción en masa y a la exportación de bienes a mercados lejanos. Este nuevo dinamismo económico no solo enriqueció a las naciones industrializadas, sino que sentó las bases para un mercado global. Sin embargo, este mercado global también trajo consigo el imperialismo industrial, donde las potencias europeas competían por controlar recursos y territorios en otras partes del mundo para alimentar sus fábricas y mercados. La revolución industrial no solo construyó nuevas formas de riqueza, sino que también exacerbó las diferencias entre clases sociales, dando lugar a un mundo de contrastes. Pero, más allá de lo económico y lo social,
Este periodo también dejó una huella profunda en la cultura y el medio ambiente. ¿Cómo influyó este cambio en las formas de pensar, crear y en el propio planeta? La revolución industrial no solo transformó las máquinas y las fábricas, también remodeló las mentes y las costumbres de la sociedad. En este periodo, la alfabetización dejó de ser un privilegio reservado para unos pocos y comenzó a extenderse a las masas. La necesidad de operar maquinaria, llevar registros y gestionar fábricas impulsó la creación de escuelas técnicas y la expansión de la educación básica. Por primera vez, aprender a leer y escribir no era solo una cuestión de cultura, sino una herramienta esencial para prosperar en un mundo cada vez más industrializado. En el ámbito del arte y la literatura, la revolución industrial provocó una explosión de ideas contrastantes. Por un lado, la exaltación del progreso y la innovación dominó, con obras que celebraban el poder de las máquinas y el potencial humano para dominar la naturaleza. Por otro lado, el movimiento romántico ofreció una respuesta crítica. Poetas y pintores como William Wordsworth o J.M.W. Turner denunciaban la deshumanización y el impacto ambiental que traía consigo la industrialización, mostrando paisajes bucólicos en contraste con las ciudades ennegrecidas por el humo. Sin embargo, el precio del progreso fue alto. Las chimeneas de las fábricas llenaron los cielos de hollín, marcando el inicio de un impacto ambiental global que aún resuena hoy. Los ríos se contaminaron, los bosques fueron arrasados y las ciudades crecieron sin control, dejando cicatrices visibles en el paisaje. A nivel social, las diferencias entre la burguesía y el proletariado se hicieron más evidentes que nunca. Mientras los dueños de fábricas acumulaban riquezas y vivían en mansiones, los trabajadores luchaban por sobrevivir en condiciones miserables, aumentando la tensión entre clases. Este período, aunque brillante en sus avances, nos obliga a reflexionar. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestro entorno y nuestra humanidad por el progreso? Con estas preguntas en mente, llegamos al cierre de este fascinante viaje a través de la revolución industrial. ¿Qué lecciones nos deja este periodo sobre el equilibrio entre innovación y sostenibilidad? La revolución industrial fue un parteaguas en la historia de la humanidad, un momento en el que el ingenio humano desató un poder transformador que rediseñó sociedades, economías y culturas. Nos llevó de los campos al bullicio de las ciudades, de la fuerza física al motor de vapor y de la producción artesanal a la fabricación en masa. Fue un periodo de luces y sombras, de avances que impulsaron a la humanidad hacia el progreso, pero también de desafíos que nos obligaron a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Este capítulo histórico nos dejó inventos revolucionarios, el auge de la ciencia y la tecnología, y un mundo interconectado por el comercio y el transporte. Sin embargo, también marcó el inicio de desigualdades sociales más profundas, la explotación laboral y un impacto ambiental cuyos ecos aún resuenan. Nos enseñó que el progreso, sin reflexión, puede tener un costo alto tanto para las personas como para el planeta. Hoy, mirando hacia atrás, la revolución industrial nos invita a aprender de sus éxitos y errores. ¿Podemos equilibrar el avance tecnológico con el respeto por nuestro entorno y las condiciones humanas? Esa es la lección que este periodo nos deja. El progreso no se mide solo por la velocidad del cambio, sino por la calidad de vida que deja a su paso. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar nuestras notificaciones. Sigue con nosotros en Viajando en el Tiempo.